¿Alguna vez has sentido que tu pasado te descalifica para cumplir un propósito mayor? Un niño hebreo, criado como príncipe egipcio, huye al desierto acusado de asesinato. Años después, Dios lo llama desde una zarza ardiente para desafiar al hombre más poderoso del mundo. ¿Y tú crees que tu historia está rota? Hoy en Historias de Fe, descubre cómo Moisés pasó de fugitivo a libertador y cómo su historia aún habla a la tuya. Hace más de 3000 años, Egipto era el centro del poder. Las pirámides tocaban el cielo. Los faraones eran tratados como dioses. Pero debajo de esa gloria, un pueblo entero sufría en silencio. Los hebreos eran esclavos. Día y noche, bajo el sol del desierto, fabricaban ladrillos, construían imperios ajenos. Cuanto más sufrían, más clamaban. Y cuanto más clamaban, más se multiplicaban. Faraón, sintiéndose amenazado por su crecimiento, dictó una orden cruel. Todo hijo varón hebreo será arrojado al Nilo. El pueblo tembló. El dolor era tan profundo que parecía que Dios ya no escuchaba. En medio de ese decreto brutal, una mujer dio a luz a un hijo varón. Pero en lugar de resignarse, tejió una pequeña arca de papiro, la selló con brea y colocó allí a su bebé. Lo dejó en el Nilo, no para perderlo, sino para confiarlo a Dios. Las aguas lo llevaron hasta los jardines del palacio. Y allí, la hija del faraón encontró al niño. Lo llamó Moisés, porque de las aguas lo saqué. Sin saberlo, el enemigo del pueblo de Dios estaba criando, en su propia casa, al futuro libertador. Moisés creció con túnicas reales, rodeado de sabiduría, poder y privilegios. Pero algo dentro de él no encajaba. No podía ignorar los lamentos de sus verdaderos hermanos. Un día, vio a un capataz egipcio golpear a un hebreo. La ira lo consumió. Moisés reaccionó y mató al egipcio. Al día siguiente, lo confrontaron. ¿Vas a matarme como mataste al egipcio? La noticia había corrido, y cuando Faraón lo supo, Moisés huyó al desierto, sin poder, sin nombre, sin rumbo. Moisés pasó 40 años en Madián. Se casó, cuidó ovejas y silenciosamente creyó que su historia había terminado. Pero Dios no había terminado con él. Un día, mientras pastoreaba, vio algo imposible. Una zarza ardía, pero no se consumía. Se acercó y escuchó la voz. Moisés, Moisés. Temblando, respondió: Aquí estoy. He visto la aflicción de mi pueblo. He oído su clamor. Ve a Egipto, libéralos. Moisés dudó. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón? Y Dios dijo: Yo estaré contigo. Con Aarón a su lado, Moisés regresó. Entró al palacio donde una vez fue príncipe, pero ahora hablaba como profeta, y declaró con valentía: Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Faraón se burló. ¿Quién es ese Dios para que yo obedezca su voz? Entonces comenzaron los juicios. 10 plagas, una tras otra, sacudieron a Egipto. Las aguas se volvieron sangre. Ranas, piojos, moscas. La peste mató el ganado. Lluvia de granizo, tinieblas. Y finalmente, la más temida, la muerte de los primogénitos. En una noche silenciosa el juicio cayó. Y el grito de Egipto fue ensordecedor. Faraón, derrotado, exclamó: ¡Váyanse, todos! Y bendigan también a mi pueblo. Los hebreos se empacaron rápido. Después de 400 años de esclavitud salieron, no como esclavos, sino como una nación libre, guiada por la mano de Dios. Durante el día, una columna de nube los guiaba. Durante la noche, una columna de fuego. Dios caminaba con ellos. Pero detrás, Faraón cambió de opinión, y con su ejército comenzó la persecución. Ese será el capítulo siguiente. Moisés no era perfecto. Dudó, huyó, falló, pero Dios no busca perfectos, busca disponibles. ¿Cuántas veces creíste que tu error te descalificaba? Que tu pasado, tu falta de elocuencia o tu miedo te alejaban del propósito. Dios no vio a Moisés como un pastor fracasado.
lo vio como un instrumento para liberar naciones. Y eso mismo ve en ti. Con bastón en mano y una promesa en el corazón, Moisés lideró a más de 600,000 personas hacia la libertad, pero su mayor desafío aún no había llegado. A sus espaldas, el ejército más temido del mundo. Frente a ellos, el Mar Rojo. ¿Será el final o el escenario para el mayor milagro? En la próxima historia de fe, cuando Dios abre el mar, el día que el agua obedeció. Quizá tú también estás en el desierto, pensando que todo terminó. Pero Dios aún habla desde la zarza y aún libera de Egipto. Solo necesita que digas, aquí estoy. ¿Esta historia tocó tu corazón? Entonces, suscríbete a nuestro canal. Comenta. ¿Qué parte de esta historia te habló más? Comparte este video con alguien que necesite saber que su historia aún no ha terminado. Esto fue Historias de Fe. Nos vemos en el próximo capítulo.